Hola, hola, aquí estamos de nuevo en su canal NEC con Joel Martínez. Esta vez les voy a dar una breve explicación sobre transformadores que me sugirió José Sainz que le hiciera este pequeño video, y espero como siempre que aprovechen la información y que les sirva. Vamos a ver el artículo 450, que es el que necesitamos checar cada que tengamos que buscar respuestas sobre los transformadores de acuerdo al National Electrical Code. Esto es muy importante que lo entendamos, que el propósito de estos videos es prepararlos para que pasen sus exámenes, ya sea de Journeyman o de Master, ya para ir más a fondo en cuanto a las funciones de los transformadores, en la cuestión de, por ejemplo, de embobinados, de relaciones de un voltaje a otro, maneras de alambrado y todo eso. Más bien de alambrado interno, me refiero a los tabs, los sistemas, el delta, el sistema en Y, en estrella. Eso lo vamos a ver en otros tópicos. Ahorita lo que me voy a concentrar es en tratar de enseñarles cómo sacar corriente primaria y secundaria, y la protección para el embobinado primario. Entonces, una vez más, espero que sea de su agrado. Suscríbanse al canal, manden sus preguntas, que no les dé pena, y aquí estamos para lo que se ofrezca. Vamos a ver la siguiente tabla. Aquí estamos en la tabla 450.3b, y esta tabla es la que debemos de utilizar para referirnos a los transformadores de 1000 voltios o menos. Nosotros en el campo, el electricista residencial comercial va a mirar muy poca variedad de transformadores. Por ejemplo, si ponemos atención, podemos checar los transformadores de los postes de la compañía de distribución. Y en nuestras facilidades, en los facilities donde trabajamos, vamos a estar muy familiarizados con los siguientes transformadores. Voy a enseñarles una imagen. Aquí en esta imagen vemos lo que es nuestro transformador, y en este caso sería nuestro secundario. Esto es nomás por sentido común. Me estoy basando en que este flex es de menor tamaño que este otro de acá de abajo. Entonces el primario debería ser el más pequeño, y el secundario obviamente el conduit más grande. Pero no debemos de arriesgarnos así nomás al ver. Por sentido común yo veo, me planto enfrente de esa imagen y veo y digo, bueno, este es mi primario, este es mi secundario, pero tengo la obligación de revisar, de estar seguro, de abrir el panel, de abrir el transformador y revisar voltajes y todo. Mucho cuidado con eso. Entonces, como les decía, este es el transformador con el que la mayoría de nuestros electricistas está familiarizado, el tipo de transformador. Hay una variedad inmensa de transformadores, lo podemos ver en las subestaciones. Por ejemplo, cuando vamos en la carretera, en algunas avenidas vemos subestaciones. Ahí podemos de vez en cuando pues pararnos y darle una mirada a la subestación y entender son los componentes parecidos, pero en capacidades mucho mayores. Entonces, algunos, por ejemplo, nos están viendo en otro país y pudiera ser que ellos tengan otro tipo de transformadores, pero una vez más, lo que siempre repito, la electricidad es universal. Los voltajes, los amperajes, eso es en todo el mundo. Puede variar. Por ejemplo, en Inglaterra tenemos, en las residencias tenemos el 230 como voltaje primario, por decirlo así, de que nos alimenta nuestros aparatos eléctricos, cuando aquí en Estados Unidos es 120 voltios. Pero
Una vez que sabemos el voltaje nominal, nuestras conversiones tienen que ser las mismas de acuerdo a Ohm's Law. Entonces no debemos de batallar con eso. En otras ocasiones ya les he comentado, por ejemplo, para buscar corriente primaria y secundaria de algún transformador, tenemos que acordarnos que los transformadores vienen rankeados en kVAs, kilovolt amperes, a miles de watts, es lo que en realidad quiere decir esas tres letras. Entonces tenemos el valor del transformador y tenemos el voltaje. Ejemplo, 25 kVAs y nuestro voltaje primario es 480 y nuestro voltaje secundario es 240. En este caso es single phase, monofásico. Entonces Ohm's Law nos indica que cuando es monofásico vamos a dividir nuestro voltaje al revés, nuestros kVAs sobre el voltaje solamente, y eso es nuestra corriente primaria y corriente secundaria. En este ejemplo, en un sistema trifásico tenemos que multiplicar el voltaje que nos indique, ya sea en el primario o en el secundario, 480 por 1.732, que es la raíz cuadrada de 3, y el valor que nos dé, vamos a dividir el kVA que nos den sobre de ese valor, y esa va a ser nuestra corriente primaria o secundaria. Vamos a checar algunos ejemplos. Como también les he dicho, yo no soy mucho de muchos ejemplos, me gusta más enfatizar que aprendan los pasos de cómo llevar a cabo una operación y luego que ustedes mismos cambien los valores. Si les digo yo que es un transformador de 37.5 kVA en un ejemplo, ustedes pueden hacer un ejemplo de un 75, de un 112.5, de diferentes sizes de transformadores para que los pasos se nos queden. Vamos a ver este ejemplo. Dice en esta pregunta, ¿cuál es el voltaje, la corriente, primaria y secundaria de un transformador monofásico de 25 kVA, que sus voltajes son el primario 480 y el secundario 240? ¿Qué tenemos que hacer en esta situación? Ok, ya nos indica el ejemplo que es monofásico. Sería dividir 25,000 sobre 480 y esa es nuestra corriente primaria. 25,000 sobre 240 y esa sería nuestra corriente secundaria. Hagan la operación y vamos a checar la respuesta. En la corriente primaria tenemos 52 amperes. En la corriente secundaria tenemos 104 amperes. Esto una vez más es para este ejemplo de un transformador monofásico. Vamos a seguir checando ejemplos y hagan, como les dije, les estoy diciendo de un 25 kVA transformer. Ustedes pueden hacer un ejemplo de un 30, de un 45, de un 112.5, de lo que ustedes quieran, y las operaciones son las mismas. En esta otra pregunta nos están indicando, y más bien preguntando, ¿cuál es la corriente primaria y secundaria de un transformador trifásico de 37.5 kVA? Y el voltaje primario es 480, el voltaje secundario es 208. En este ejemplo hay que acordarnos que a los voltajes que nos están indicando hay que agregarles el factor del 1.732 antes de hacer nuestra división. Entonces sería 480 por 1.732 y apuntamos ese valor, es 831.36 creo, y dividimos 37.5 o 37.500 sobre 831.36 y esta es nuestra corriente primaria. Para sacar nuestra corriente secundaria hacemos el mismo paso, 208 por 1.732 y nos da 360 punto algo. Después del punto es irrelevante para nuestras operaciones. Entonces ahí vamos a dividir 37.500 sobre 360 y esa es nuestra corriente secundaria. Conforme vean la explicación,
pausen el video, agarren su calculadora y háganlo. Puede ser que yo me equivoque en mis números y ustedes se pueden corregir a sí mismos y así esto les ayudaría un poco más. Vamos a ver las respuestas. Tenemos que en la corriente primaria son 45 amperes y en la secundaria son 104 amperes. Así de sencillo es tomar estas calculaciones. A veces nos intimida todo, pero una vez que entendemos Ohm's Law y las reglas que les estoy explicando, esto en realidad es sencillo. Échenle muchas ganas, que no decaiga ese ánimo, vayan por su licencia para que todo mejore. Aquí tenemos otro ejemplo y nos está indicando igual, nos pregunta la corriente primaria y secundaria de un transformador de 45 kVA trifásico y el voltaje es 480-208. Hacemos lo mismo, 480 por 1.732, apuntamos el valor, dividimos 45,000 sobre de ese valor y esa es nuestra corriente primaria. En el 208 hacemos igual, 208 por 1.732, dividimos 45,000 entre 360 y esa es nuestra corriente secundaria. Vamos a checar. Nuestra corriente primaria nos indica 54 amperes, la secundaria 125 amperes. Les voy a agradecer que si de repente detectan algún error, por favor me lo hagan saber en los comentarios y pues lo platicamos, ¿verdad? A veces uno de repente quiero decir amperes y digo grados, pero en el contexto del ejemplo más o menos tenemos que entender lo que a veces trata uno de decir. Ahora vamos a checar esta siguiente regla. Dice aquí, el embobinado primario de un transformador tiene que ser protegido para sobrecorriente de acuerdo con la tabla 450.3b. Tabla 450.3b. Ahorita la vamos a volver a ver y vamos a checar también la 450.3a para no equivocarnos en el examen. Vamos a checarlas. Aquí estamos en el 450.3a, la tabla, y vamos a checar que aquí nos indica claramente que es para transformadores de más de 1000 voltios. Entonces vamos a hacer lo siguiente con esta tabla. Vamos a cruzarla porque es muy poco probable que nos pregunten en el examen algo sobre de esta tabla. Y así al verla tachada podemos ayudarnos a no confundirnos. Pero la pregunta hay que leerla muy bien. Pudiera ser que la pregunta se refiere a esta tabla. Entonces, nada más para que sepan que las preguntas sobre transformadores por lo general van a ser con relación a lo que nos enseña la tabla 450.3b. Aquí estamos en la tabla 450.3b y aquí nos indica que esto es para transformadores de 1000 voltios o menos. Como les decía, esta es la tabla con la que más vamos a trabajar en un examen y vamos a dar una checada a las diferentes reglas que nos está indicando la misma. Dice aquí que para protección primaria de un transformador de 9 amperes o más tenemos que multiplicar nuestro valor por 1.25. Si serían 9 amperes o menos al 167% entre más de 2 y menos de 9. Y para corrientes de menos de 2 amperes es al 300%. Ahorita vamos a revisar. Los transformadores con corriente de 9 amperes o más
nos dice que nos refiéramos a la nota 1. Vamos a checar lo que nos indica la nota 1. En la nota 1 nos indica que donde el 125% de esta corriente no corresponda con un fusible de tamaño estándar, un fusible o breaker de tamaño estándar, uno con denominación mayor será que no exceda el siguiente tamaño estándar, será permitido usar. Básicamente es lo que nos indica aquí esta nota 1 para corrientes de más de 9 amperes. Y vamos a revisar unos ejemplos. Este ejemplo nos está preguntando cuál es la máxima protección para sobrecorriente para un transformador de 45 kVA trifásico con un voltaje de 480 voltios. ¿Qué debemos de hacer en este ejemplo? Primeramente ya sabemos que es 45 kVA y que es trifásico y el voltaje 480. Entonces 480 por 1.732, apuntamos el valor y dividimos 45,000 sobre ese valor. Una vez que ya tenemos la corriente primaria, la multiplicamos por 1.25. De acuerdo al número que nos dé, checamos la tabla 240.6a. Si es un standard rating, lo escogemos, y si no, podemos escoger uno mayor. Vamos a ver. En este caso, nos indica que vamos a usar una protección de 70 amperes. Multiplicamos, por ejemplo, más bien dividimos 45,000 sobre 831 y nos da 54 amperes. La corriente primaria por 1.25 nos viene dando como 67 punto algo amperes. Entonces vamos a checar la tabla 240.6a y ahí revisamos. Aquí tenemos la tabla 240.6a y después el calibre 60 sigue un 70. Entonces esa es nuestra respuesta. Vamos a proteger ese transformador con un dispositivo de 70 amperes. No los quiero confundir, y no quiere decir que no podamos poner uno de 60 amperes, por ejemplo. Sí se puede, pero vamos a acordarnos que la pregunta es el máximo que podemos poner. El máximo es un 70. Podemos poner un 60, un 50, de acuerdo a lo que necesitemos. Pero por eso hay que leer muy bien las preguntas en el examen. Vamos a checar otro ejemplo. Ok, ¿cuál es la máxima protección para la corriente primaria de un transformador de 75 kVA trifásico a 480 voltios? Volvemos a hacer la operación. 480 por 1.732, dividimos 75,000 sobre ese valor. Lo que nos dé lo multiplicamos por 1.25. Y igual, si no nos da un valor estándar, nos vamos al siguiente más alto. En este caso ya hicimos la operación y todo, y nos da como más o menos 112 amperes y algo. Y nuestro siguiente dispositivo estándar, una vez que ya checamos la tabla 240.6a, nos indica que sería un 125 amperes. Esa es la manera como podemos determinar la protección de un transformador. Estos fueron ejemplos para transformadores de 9 amperes o más, con corriente de 9 amperes o más. Vamos a checar uno que corresponde a 9 amperes, a menos de 9 amperes. Dice aquí, ¿cuál es la máxima protección para sobrecorriente de un transformador con 2 kVA monofásico a 240 voltios? Y ahí vamos a determinar, por ejemplo, es monofásico, no debemos de agregarle nada al voltaje que nos indica. Entonces vamos a dividir 2000 sobre 240 voltios. Lo que nos dé lo vamos a multiplicar
de acuerdo a lo que nos indica la tabla 450.3b. En este caso corresponde al 167%. Vamos a revisar la tabla. Ok, una vez más revisamos corriente de 9 amperes o menos al 167%. En este ejemplo en particular, hacemos la operación, dividimos 2000 entre 240, nos da 8 puntos y fracción, lo vamos a multiplicar por 1.67 y vamos nuestra respuesta sería 13 punto algo, lo podemos proteger con un 13. Ahora, el que no estén en la tabla, no se confundan. Si no hay si yo les digo que usen un fusible, por ejemplo, en este caso de 13 amperes, y ustedes van y checan a la tabla, el que no esté en la tabla no quiere decir que no exista. O sea, no hay que confundirnos. Claro que existen, solamente tienen usos más raros y no es como que vas a cualquier tienda y te lo van a tener. Hay que a veces ordenar o buscar en ciertas tiendas. Nos faltó el ejemplo de los transformadores que se refieren a corriente de 2 amperes o menos. Son transformadores muy pequeños. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo de uno de 750 watts a 120 voltios. Entonces, vamos a dividir 750 sobre 120 voltios y nos da 6.25. En este caso hay que leer bien la pregunta, saber ir a la tabla y lo que nos venga en la pregunta, el valor que nos dé la corriente, hay que multiplicarlo por 3 o 300%, y de ahí sacamos la operación de la misma manera que hicimos los ejercicios anteriores. Espero que les haya ayudado a disipar algunas dudas. Les recuerdo que esta es la primera parte de una serie de videos sobre transformadores. En la siguiente parte vamos a ver cómo seleccionar los alambres conductores y las diferentes reglas que tenemos sobre de ello. Échenle muchas ganas, no dejen de estudiar. Recuerden que nuestro reto diario es superarnos a nosotros mismos. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.